Obviamente nadie va a dudar a estas alturas, ¿no?, de que el manejo de la vía aérea es importante, sobre todo en un servicio de emergencia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo manejar la vía aérea, sobre todo los principios de la oxigenación y la ventilación, ¿no? Brevemente la revisión de la vía aérea, la parte de la vía aérea superior, nariz, rinofaringe, orofaringe y la laringe, ¿no? Reconocer en la laringe dos estructuras fundamentales: el cartílago tiroides, que lo ven ustedes ahí con una T, y el cartílago cricoides. Y entre esas dos estructuras una membrana, la membrana cricotiroidea. Y la vía aérea inferior, que es a partir de la tráquea hacia abajo, tráquea, bronco, bronquiolos, etcétera, pulmones, ¿no? Y también importantísimo lo que es la visión laringoscópica, ¿no? O sea, la parte de la laringe, pero la laringe es una estructura tubular, ¿no? ¿Cómo veríamos la laringe si la viéramos desde arriba, ¿no? ¿Sí? Y eso lo podemos ver, sí, cuando nosotros introducimos un laringoscopio. Gracias. Esa es una foto de lo mismo, ¿no? Ahí ven la epiglotis, las cuerdas vocales, la va invertida y la entrada a la tráquea, inclusive se ven los anillos, se llega a apreciar, ¿no? También importante que detrás de la E de epiglotis, detrás de la B hay una B, que es la vallécula, que ahorita vamos a ver también por qué es importante esa vallécula. Bien, esto ya lo habíamos visto anteriormente, los ejes de la vía aérea, otra vez, ¿no? Abrir bien los ejes de la vía aérea. Y el manejo de la vía aérea tiene 4 puntos o 4 pasos importantes. Primero, permeabilizar o abrir vía aérea. Punto 1. Punto 2, oxigenar. 3, ventilar. Y 4, proteger. Generalmente van en este orden, ¿no? Son los 4 puntos o pasos fundamentales para el manejo de la vía aérea. Lo que habíamos dicho también, abrir la vía aérea, ¿por qué? Porque está cerrada, ¿no? Porque generalmente en el paciente que está inconsciente, la base de la lengua obstruye la entrada de la vía aérea, ¿no? Y con esta maniobra frente mentón descrito, como hemos visto en el año 59, cómo esta base de la lengua se eleva y se desobstruye la vía aérea, ¿no? Tracción mandibular en caso de traumatismo, ¿no? Y siempre con protección cervical. Pero para permeabilizar la vía aérea no solamente yo tengo que extender la cabeza, sino también a veces tengo que usar una serie de dispositivos. Primeramente, a veces voy a necesitar también unas sondas para aspiración, porque hay la boca, sobre todo la orofaringe, se ha llenado de secreciones o de vómito o de residuos, ¿sí? Entonces tengo que tener sondas de aspiración que pueden ser rígidas, como la de acá, que es una sonda de aspiración de Yankauer, o las clásicas sondas blancas, que creo que son blandas que todos usan, ¿no? Y otro accesorio, la cánula orofaringia, o tubo de Mayo, o tubo de Guadel, o Guadel-Mayo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ese tubo de Mayo? Es que al momento de colocar el tubo de Mayo, lo que va a impedir simplemente es que la base de la lengua caiga y trata de mantener la vía aérea permeable. Ese es el fundamento del tubo de Mayo, ¿no? Y el tubo de Mayo se lo va a colocar si la víctima está inconsciente, porque si la víctima está despierta no lo va a tolerar, ¿no? Lo ideal en este caso es que esté bien colocada para que no presione sobre la glotis o para que no obstruya. La distancia va del borde de la comisura labial hacia el lóbulo de la oreja. Esa es la medida ideal. Usted mide su cánula orofaringea, decide qué tamaño va a utilizar para determinado paciente y la coloca, ¿sí? Y la cánula nasofaringea en caso de no poder colocar cánula orofaringea, porque a veces hay problemas de traumatismo faciales o maxilares, o simplemente porque hay trismus y la persona no colabora y no abre la boca. Es imposible, se puede usar como alternativa la cánula nasofaringea. Ese es A de la vía aérea, abrir vía aérea, y luego que era apoyo oxigenatorio. Pero para el apoyo oxigenatorio idealmente yo debería tener acá otro dispositivo o instrumento, que es el oxímetro de pulso o pulso oxímetro, le dicen otros, ¿no? Entonces, esto yo debería primero medir cuánto está indicando en el oxímetro de pulso la saturación de la persona, ¿no? Si tiene baja saturación, yo debería necesitarle un suplemento de oxígeno, ¿no? Aparte del oxígeno ambiental, que es 0,21, y debo darle un suplemento de oxígeno, ¿no? Y puedo dar desde pequeñas a grandes concentraciones. Tanto es así que, por ejemplo, en sistemas de bajo flujo tengo la cánula binasal, que es la más común, ¿no? Cuando yo necesito solamente darle un cachito, un poquito de oxígeno, 2-3 litros, ¿no? A 2-3 litros, ¿cuánto le estoy dando? Por ejemplo, un litro, elevo ese FiO2 0,21, lo elevo a 0,24, ¿no? 24% de oxígeno, y así sucesivamente va de 4 en 4, ¿no? 2 litros 28, 3 litros 24, 32, y así, ¿no? 24, 28, 32, 36, 40. Hasta 5 litros yo puedo dar
40%. También puedo usar como alternativa máscara simple. Algunos pacientitos a veces mejor es cánula la bigotera porque la máscara como les fastidia. A veces no es necesario la mascarita, ¿no? Pero si necesita bastante concentración de oxígeno, ideal, lo mejor sería ya una máscara con reservorio para que le dé hasta casi 100% de oxígeno. Y este se conoce como sistema de alto flujo, pero en verdad lo que más importante de este Venturi es que yo puedo regular la cantidad de flujo que le estoy dando de manera mucho más confiable, ¿no? Si todos han visto un Venturi, tiene un sistema de graduación en la cual yo puedo empezar, me parece que empieza desde 24, si no me equivoco, y voy graduando, ¿no? Hasta 40%, y en el otro lado tiene para mayor flujo, ¿no? Bajo flujo y alto flujo, ¿no? Que es el sistema Venturi. Y yo puedo administrar la cantidad deseada, ¿no? Se dice que cuando yo uso los otros sistemas, máscara, bigotera, a veces no es tan exacto la cantidad de oxígeno que le estoy dando. Y el apoyo ventilatorio, como ya hemos visto, el clásico que es la ventilación boca a boca, mascarilla de reanimación que también lo hemos visto, pero lo que realmente siempre vamos a usar es un sistema máscara balón o máscara válvula balón, ¿no? Máscara balón, que es el conocido como AMBU, ¿no? Y eso también ya les había hecho un adelanto, ¿no? Sin querer, ¿no? Cómo aplicar correctamente las manos, ¿no? Y hacer una presión de la máscara hacia la cara de la víctima aplicando la técnica manual del CIE a una mano y a dos manos, ¿no? Y finalmente llegamos al último de los puntos o de los pasos, que es la protección. Entonces ya abrí mi vía aérea, ya oxigené, ya ventilé, si la persona de repente no estaba ventilando adecuadamente, ya la apoyé, pero aún así he tenido que llegar de repente hasta la protección de la vía aérea. Y protección de la vía aérea significa la colocación de un dispositivo a través de la glotis. Esa es la protección de la vía aérea. Y el dispositivo por excelencia es el tubo endotraqueal, ¿no? Ahora han salido toda una serie de dispositivos para manejo de vía aérea, como también vamos a ver, pero el gold estándar es el tubo endotraqueal, el que siempre debería usarse, idealmente, ¿no? A partir de que yo ya coloco un tubo endotraqueal, a partir de que coloco un tubo endotraqueal y ya invado mi vía aérea, ya lo podemos considerar como un manejo avanzado de la vía aérea. Todo lo anterior era la parte básica de la vía aérea, a partir de aquí ya es un manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Entonces la intubación endotraqueal. ¿Cómo hago yo un procedimiento de intubación endotraqueal? ¿Cuándo intubar, no? Cuando hay obstrucción de la vía aérea, en caso de pacientes con insuficiencia respiratoria que no mejora, está con una pérdida de conciencia, les había mencionado también un Glasgow menos de 8, ¿no? Pero el sensorio, para manejo de secreciones y aspirar secreciones, sobre todo si son muy densas, ¿no? Cuando lo voy a conectar a un ventilador mecánico, etc. Y para el manejo de la vía aérea, y antes de la intubación, inclusive yo debo recordar un par de maniobras. Siempre me gusta sacar a cotación acá, ¿no? La maniobra de Selig y la maniobra de Burr, ¿no? Entonces, todos conocemos y sabemos cómo aplicar una maniobra de Selig. Entre los presentes, ¿hay alguno que sabe cómo aplicar la maniobra de Selig? Se hace presión, ¿no es cierto? ¿Sobre qué cartílago? ¿Tiroides? ¿Yo hago presión sobre el cartílago tiroides o sobre el cartílago cricoides? Cricoides, claro, muy bien. Aprobado. Entonces, en la maniobra de Selig yo voy a hacer presión no sobre el cartílago tiroides, sino sobre el de abajo, sobre el cartílago cricoides. Pero muchas veces por error, inclusive acá se sigue repitiendo varias veces, ¿no? Alguien está intubado, dice aplícame Selig y compresionan el más grande, el tiroides, cuando deben compresionar abajo, el pequeñito nada más, ¿sí? Ese no tiene. Ya, entonces la Selig es presión sobre el cartílago cricoides, y cuando yo comprimo el cartílago tiroides se llama maniobra de Burr. Sí, maniobra de Burr. Así es. Nuevamente aquí para detallar, ¿no? La maniobra de Selig, ¿ve? Selig, perdón, compresión sobre el cartílago cricoides. ¿Cuál es la finalidad de la maniobra de Selig? Comprimir el cartílago cricoides para que a su vez comprima el esófago. Miren, estoy comprimiendo y acá como hay una estrechez del esófago porque no estoy comprimiendo el esófago. ¿Para qué? Para evitar regurgitación y broncoaspiración. Esa es la finalidad de esa maniobra. Ojo, no porque yo no estoy intubando y no veo bien y ábreme Selig, no es eso, no es eso.
Por eso hay un gran error y me gusta repetirlo cada rato. No veo bien mi intubación, hazme CELIC para ver mejor. No, porque el CELIC estoy pidiendo que me compresione cricoides, no tiroides. Y si yo estoy intubando y no veo bien y quiero ver mejor, yo digo, hazme la maniobra de Burr, porque quiero que me comprimas el cartílago tiroides y de esa manera, al momento que tú me lo comprimes y me lo elevas, me presentas mejor la parte de la visión, que hemos dicho, la visión laringoscópica de la glotis. Me presentas mejor. Entonces, y Burr viene de sus siglas, lo que yo lo compresiono hacia el fondo, backward, un poco hacia arriba, como una palanquita, backward, o sea, hacia arriba, y algo hacia la derecha. De ahí viene el nombre de Burr, backward, outward, right pressure, ¿no? Y esa es la presión sobre el cartílago tiroides y me facilita la visualización de la glotis. Lo puedo ver un poco mejor. Generalmente funciona. Bien. Ahora, para intubar yo necesito obviamente un laringoscopio, que es el instrumento, ¿no? Y el laringoscopio consta de un mango, el mango del laringoscopio, y una hoja o pala. Pueden decirle hoja o pala, que es una hoja móvil, ¿no? Y debo yo de fijarme básicamente que tengo una buena fuente de luz, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y ahora, los tipos de hojas son variables, eso depende del instrumento, al que hace el procedimiento, ¿no? La verdad que yo estoy acostumbrado solo con curva, ¿no? Pero otros usan la recta. Pero eso generalmente más yo he visto en pacientes pediátricos usan más recta, ¿no? Pero en adultos casi siempre usamos curva. Y el tamaño de las hojas, esta es la distribución, ¿no? Desde los recién nacidos o prematuros, ¿no? 0 hasta el adulto, que nosotros usamos una hoja o pala número 4. Bueno, solamente para mencionarlo, ¿no? Hay un laringoscopio que la verdad nunca he tenido oportunidad de usarlo, el que le conocen como el tipo McCoy, ¿no? Dicen que cuando es una intubación, una vía un poco difícil, te mejora la visualización de la glotis. Tiene, para no dejar inconclusa la idea, tiene en la parte de la pala un extremo terminal que es móvil, y al momento de que usted mueve esta manía, ¿no? Esto se levanta, ¿no? Y dice que le ayuda un poquito a visualizar mejor, ¿no? Pero generalmente acá no lo tenemos y hacemos con el laringoscopio convencional, ¿no? ¿Qué otro necesito para hacer la intubación? Obviamente mi tubo endotraqueal, ¿no? Entonces mi tubo endotraqueal puede ser de todos estos elementos, ¿no? De PVC, policloruro de vinilo, de silicona o de goma blanda, ¿no? Es de látex, es transparente, flexible. ¿Y cuáles son las partes del tubo endotraqueal, no? Primeramente tiene, de acá es el conector. Se conoce como el conector de 15 milímetros, que es donde voy yo a acoplar mi ambú cuando ventilo o lo acoplo a mi ventilador mecánico. Ese me sirve para acoplar, ¿no? ¿Está medido o graduado en centímetros? Sí. ¿Tiene su diámetro interno? Sí, acá no se ve, pero generalmente va graduado, ¿no? Tubo número 7, 8, 9 y medio. Ese es su diámetro interno. Tiene esta acá que se llama marca de seguridad, esta marquita negra, marca de seguridad. ¿Qué más tiene? Tiene un CAF. ¿Cuál es el CAF? Del tubo endotraqueal. Este es el CAF, ¿no es cierto? Tiene un CAF que yo lo inflo a través de un balón piloto. Eso también a veces en los talleres hay preguntitas que ya siempre los agarro, ¿no? Entonces digo el CAF y todo el mundo me agarra el balón piloto, porque por convención siempre cuando dicen inflame el CAF, uno agarra la jeringa y agarra el balón piloto y lo infla. Pero no estás inflando eso, sino que es a través de ahí que usted infla el CAF. El CAF, ese es el verdadero CAF, ¿no es cierto? Este es el balón piloto y el otro es el CAF. Tiene también una bandita radiopaca, que esta me va a servir en el momento que cuando yo ya tomo mi placa radiográfica para ver hasta qué posición, no, hasta qué distancia yo he colocado mi tubo en relación a la carina. ¿Sí? Y tiene otro, que es acá, este chiquitito, que es ojo de Murphy, que es en el extremo distal del tubo de acá, siempre hay un ojito. Orificio, ¿no? Que sirve, ¿no? O no sirve. Bueno, sí sirve. Tiene dos finalidades. Se dice que sirve porque a través de ese ojo de Murphy le ayuda a que el tubo endotraqueal no se tape con tanta facilidad, ¿no? Entonces cuando hacen la aspiración, esto dice que pero a veces es falso, porque cuando las secreciones son bien densas, la verdad que igualito se estudia el tubo y hay que estarlo cambiando, ¿no? Pero también se usa este ojito como una maniobra cuando se hace la intubación retrógrada. Se pasa una guía a través de ese ojito y te sirve bastante para hacer una intubación retrógrada. Como en este caso, ¿eh? Como pasan la guía a través del ojo de Murphy y por ahí sale a través de la membrana cricotiroidea hacia el cuello.
Pero bueno, solamente para mencionarlo porque ese no era. Ahora, los tamaños. Como le digo, por consenso, cuando usted pida tubo endotraqueal o intubar a un varón, un tubo de mayor diámetro, ¿no? Un 8, 9, hasta 9,5 puede ser, ¿no? Mujer, generalmente 8. Si es muy pequeña, chiquita, a veces las abuelitas vienen, 7, un tubo más pequeñito para ellas, ¿no? Bien. Y en la laringoscopía lo que tenemos que tener presente es la escala de Colmar y Leja, ¿no? En las cuales va una serie de gradaciones, ¿no? Por ejemplo, la escala Colmar-Lehan grado 1 significa que yo puedo ver, todo este es mi anillo glótico, yo puedo ver todo mi anillo glótico a su plenitud, completamente. O sea, yo puedo visualizar vallécula, epiglótico, cuerda invertida, etc. Puedo ver todo. La grado 2 no, la grado 2 solamente voy a ver la mitad posterior, miren, como que lo he cortado acá y solamente veo la parte posterior, ¿no? La grado 3 apenas se observa, ¿no?, el epiglótico nada más, ¿no? Y no llego a visualizar completamente el orificio glótico, ¿no? Y la grado 4, que es bastante infrecuente, ¿no? Yo la verdad que hasta 2, 3 generalmente vemos, pero 4 no he tenido la oportunidad y a veces me preocupo porque yo entonces no he intubado tanto como yo creo que he intubado, ¿no? Nunca me han cortado un grado 4, pero bueno. Es donde es imposibilidad de visualizar inclusive la epiglotis. Nos dicen que no ves nada, ¿no? Yo estoy intubando y no veo, no reconozco nada, la grado 4. No me ha pasado, hasta 3 veo. Pero bien. Es importante también tener en cuenta la respuesta simpática. Cuando yo hago un procedimiento de intubación, el mismo procedimiento y el hecho de colocar un laringoscopio, la hoja de laringoscopio, me va a desencadenar una respuesta simpática y una liberación de catecolaminas. ¿Por qué? Porque la laringe está ricamente inervada. Entonces coloco ahí un objeto metálico extraño que está haciendo presión y va a haber una gran liberación de catecolaminas. ¿Y esto qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar incremento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, FSC, flujo sanguíneo cerebral, y finalmente va a aumentar la presión intracraneal. Por eso que cuando yo tengo un paciente que posiblemente tiene un problema neurológico, por ejemplo un TEC, yo debería hacer un poco de neuroprotección, ¿no? Y relajar, hacer pseudoanalgesia y relajar a mi paciente antes de intubar. Bien, los pasos para intubación. Primeramente yo debo verificar mi tubo endotraqueal, ¿no? Inflo mi balón piloto, veo mi CAF, está íntegro, etc. Pongo lo de 5 no hay problema, puedo usarlo. Tener guía o no tener una guía es opcional. A veces la guía te fastidia más en algunos pacientes, ¿no? No te deja avanzar bien el tubo endotraqueal, ¿no? Lubricante, la verdad que excepcionalmente se ha tenido que usar, por lo menos en mi experiencia personal. Realmente el tubo desliza muy bien, basta con la humedad natural que tiene la parte, ¿no?, de la mucosa de la glotis, ¿no? Simplemente pacientitos ya que vienen a veces muy deshidratados, muy secos, sobre todo abuelitos, ahí sí se atascan, ¿no?, y no pasa, entonces ahí sí hay que usar un lubricante. Bien, entonces ya verifiqué mi laringoscopio, ya vi mi número de pala, cómo está mi luz, ya probé mi tubo endotraqueal, entonces posiciono mi cabeza, ¿no?, como ya sabemos que debe ser, ¿no?, y tomo mi laringoscopio con la mano izquierda. Y voy a tomar mi laringoscopio a través del mango con la mano izquierda y introduzco el laringoscopio del lado de derecha hacia izquierda, de la comisura labial del lado derecho, como queriendo llevar la lengua hacia el lado derecha a izquierda, como desplazando la lengua. O en verdad la desplazas, ¿no? Acá se ve un poquito mejor, ¿ven? Como ingreso del lado derecho y trato de desplazarlo hacia el lado izquierdo, ¿no? Y al final yo que voy a tratar de ubicarme, voy a tratar de buscar lo que era la vallécula, o sea, esa concavidad que está por detrás de la epiglotis. Eso es lo que voy a tratar de ver, la vallécula. ¿Ve? Y finalmente lo encontré. No sé si se logra ver acá, como la puntita de la lengua, de la hoja de la pala está llegando justo en la vallécula. Acá no, acá me he pasado de largo, acá está bien colocado. Bien, ahí está, ahora sí, ¿ve? Sostengo el mango firmemente hacia arriba y comienzo a visualizar las estructuras. ¿Y qué debo buscar? Esta V invertida también, ¿no?, que es mi entrada, ¿no?, esta V invertida. Y esta es la vallécula otra vez. Entonces, una vez que yo he identificado las estructuras y he reconocido, recién ya estoy preparado para colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Si no he identificado nada, no voy a colocar, y lo más probable es que voy a intubar el esófago. No debería intentarlo, en verdad, hasta visualizar bien.
Una vez que he visualizado, introduzco, pido mi tubo y lo introduzco, ¿no? Y yo solamente, como les digo, introduzcanlo nomás. No lo midan en ese momento, solamente introduzcanlo, ¿no? Y una vez que lo han introducido, retiran la guía si es que han usado la guía, y en ese momento recién yo posiciono y mido mi tubo. Y veo en cuánto lo voy a dejar colocado. Generalmente por consenso, en una persona adulta mayor, normal, 21 o 22 centímetros, como marca ahí la, ¿no? 21, por ejemplo acá dice 21, ¿no? Acá sería 21 hasta 23, ¿no? 21 o 22 centímetros de donde sería más o menos la altura de interincisivo, de la mordida. Ahí debería coincidir. Y una vez que yo lo he posicionado, yo ya lo puedo fijar, o la enfermera generalmente lo fija, ¿no? Inflo mi balón piloto, infla mi CAF, ¿no? Con aproximadamente 100 centímetros de volumen de aire, ¿no? Y comienzo a ventilar. Y compruebo que está en vía aérea, que el aire está insuflando hacia los pulmones, ¿no? Y voy a ventilar con un ambú, ¿no? Y finalmente llega la confirmación. Generalmente la confirmación tiene estos puntos. Visualización es el 1, o sea, la persona que está haciendo el procedimiento visualiza y ve que ha introducido el tubo a través de un orificio que es la glotis, que es la zona fuera vocal. Él ha visto, yo he visto que pasó el tubo, ¿no? Inmediatamente colocó el tubo en la tráquea, a veces el paciente hace una exhalación y comienza a humedecer el tubo, si es que todavía está ventilando espontáneamente. Entonces este humedecimiento del tubo de por sí también te dice que ya está en vía aérea, ¿no? Si yo le intubo al paciente y el paciente comienza a quejarse, a hacer bulla, no está en la glotis, no ha pasado a través de la glotis, se ha pasado a través del esófago, porque la persona no puede hablar. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la glotis justamente, ¿no? Y bueno, lo que siempre debería hacerse es ocultar de todas maneras, ¿no? A pesar de que yo he visto y tengo todos los signos, yo debo ocultar, ¿no? Debo ocultar mis dos puntos de mis vértices o mis ápices, ¿no? En el pulmón, mis dos bases, y siempre ocultar el epigastrio. Y siempre ocultar de todas maneras el epigastrio, donde debe haber una ausencia o un silencio, no debo escuchar nada. Porque basta que yo escuche un borborismo, un brujeo, significa que de todas maneras, ¿no? Medido por el esófago. Esto sí también es importante, ¿no? Le dije en qué posición, ¿no? Idealmente, por ejemplo, acá es un dibujo, ¿no? Me he introducido demasiado el tubo traqueal y mido uno de los bronquios. Tiene que ser 2 centímetros o aproximadamente 2 traveses de dedo por encima de la carina al momento que yo evalúo mi placa radiográfica. Y también esto también es importante, el control del CAF, ¿no? O sea, yo no puedo poner demasiado volumen o presión en CAF, ¿no? Debe ser inflado más o menos a razón de unos 20 milímetros de mercurio. ¿Y se puede medir? Sí, sí se puede medir. Hagan esto si lo pudieran, consíganse un tensiómetro que ya no les sirva, viejo, le meten tijera nomás, únenlo a una llave de triple, ¿no? Y eso, como es una llave de triple, mire, uno está conectado al jevecito del manómetro, del tensiómetro, ¿no? El otro es de la jeringa y el otro está conectado al balón piloto. Ustedes lo miden. Es fácil de hacerlo, lo miden. Y ahí debe marcar aproximadamente, ¿cuántos le dije? 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Es fácil de hacer, es sencillo. Entonces, y con esta jeringuita ustedes pueden o retirar aire o colocar más aire si es que tiene poca presión, ¿no? Lo ideal es que tenga una presión adecuada, ¿por qué? Por esto, ¿no? Porque si tiene mucha presión yo voy a causar isquemia de la mucosa, congestión, edema, ulceración, etcétera, voy a causar daño, ¿no? De la mucosa traqueal. Bien. Esa es la parte del manejo de la vía aérea. Esto lo voy a hacer un poco más breve porque la parte de manejo de la vía difícil es un poquito más compleja a veces, hay toda una serie de dispositivos como les dije, pero básicamente lo que yo quiero acá que quede claro más bien qué cosa es una vía aérea difícil, ¿no? Cómo reconocer una vía aérea difícil, en verdad, yo creo que eso es lo fundamental, más que toda la serie de dispositivos que hay actualmente que son innumerables, ¿no? Y para aprender a manejarlos también hay que tener un poquito de práctica, ¿sí? Entonces las definiciones, ¿no? Ya acá.
¿Qué es una vía aérea difícil? Vía aérea difícil es aquella situación en la cual un operador, o sea, el que está haciendo el procedimiento, encuentra dificultad tanto para ventilar con mi máscara como para intubar. O sea, si no puedo ventilar bien o no puedo intubar, ya eso es una vía aérea difícil. Ventilación difícil es solamente si no puedo ventilar. Con mi ombú, no puedo ventilar efectivamente. E intubación difícil es cuando no puedo intubar, o por lo menos tengo que hacer más de 3 intentos, o me estoy demorando más de 10 minutos. Se dice un operador experimentado. O sea, alguien que tiene bastante práctica en hacer las intubaciones. Y laringoscopía difícil, eso también ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando yo hago la visión laringoscópica y no puedo ver. O sea, una escala de Coleman-Lehan grado 3, 4 ya es una laringoscopía difícil, porque casi no se ve o no veo nada de las estructuras de la glotis, ¿no? Supraglóticas. Predictores para vía difícil. Ahora, ¿cómo yo puedo predecir una vía difícil? ¿Se puede predecir antes de intubar si esta vía aérea va a ser difícil o no? Sí. El primer predictor y el más común es la obesidad. Las personas que tienen una obesidad, sobre todo una obesidad mórbida, definitivamente va a ser bastante difícil intubar. Y luego los que vienen a continuación. Dientes prominentes, ¿no? Incisivos grandes, ¿no? Lengua grande, disminución de la movilidad de la mandíbula, no puede abrir bien la boca, disminución de la movilidad del cuello, ¿no? Mandíbula retraída o muy grande. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la mandíbula grande o muy pequeña, ¿no? Prognato, retrognato, ¿no? Protrusión lingual, lengua muy grande, macroglosia. Apertura bucal muy pequeña, ¿no? No hay buena apertura bucal, eso sucede bastante en ancianitos, ¿no? Porque tienen un poco de anquilosis y no abren bien la boca, ¿no? Entonces, una apertura bucal pequeñita tiene, ¿no? Entonces, de por sí va a ser intubarlo, va a ser trabajoso, ¿no? Idealmente deberían tener más de 3 traveses de dedos en el momento que hacen la apertura bucal, ¿sí? Más de 3 traveses de dedos. Y estas son medidas que nos dan, ¿no? Pero a veces yo les digo, no es algo tanto que lo mida, porque a veces endoscópicamente puede verse cuando es un cuello corto generalmente, ¿no? Pero si hay la posibilidad de medirlos, estas son las medidas, ¿no? Por ejemplo, dice 3, ¿de 3 qué? De 3 traveses de dedo entre los interincisivos, o sea, este primer 3, esta es la regla de los 3. Distancia de interincisivos debe ser más de 3 traveses de dedo. Segundo 3 es la distancia de 3 traveses de dedo también entre hioides y mentón, o sea, entre esta distancia. Lo que sería casi la base de la lengua, acá. Hay unos que lo tienen bastante corta esta parte. Más de 3 traveses de dedo, 3. Ahí está. Entre mentón y huesioides. Luego 2 traveses de dedo entre cartílago, tiroides e hioides. Acá. Tiroides y hioides. Acá hay un huesito hioide. Y finalmente el último que va entre la tiroides con la escotadura external, o sea, de la prominencia de la tiroides a la escotadura acá debería haber 3 traveses. Yo lo tengo con la justa porque soy de talla pequeña, pero bueno, pero mi cuello más o menos me salva. Bien, entonces estas son las reglas, ¿no? Pero como les digo, a veces no, mírelo ahí nomás, no, ya, una foto habla más que cualquier medida. Entonces si tiene un cuello bastante corto y es una persona obesa, definitivamente no va a cumplir con este rigor de estarlo midiendo, que creo que en una emergencia nadie va a estar midiendo, ¿no? Entonces, endoscópicamente, por eso decimos así a grosso modo, cuello corto, ancho, rechoncho, ¿no? Y eso no, va a ser bien difícil poder intubar a este paciente, ¿no? La movilidad de nuca ya les había dicho, ¿no? O sea, debe ser una cabeza bastante flexible. También es frecuente acá pacientitos que vienen con su cuello bastante anquilosado, a veces no pueden ni siquiera extender la cabeza. O sea, si no puedes extender la cabeza, tienes que intubarlo así rígido. También hay Malampati. ¿Qué es el Malampati? Malampati evalúa el grado de dificultad para visualizar estructuras faríngeas posteriores. O sea, esto. Cuando una persona abre la boca, generalmente se ve todo esto, ¿no? Es lo más común, ¿no? Usted ve, inclusive hasta cuando se ríen, a algunos se le ve hasta la úvula. No le dicen en chiste. Y es cierto, ¿verdad? ¿No? Se le ve todo, hasta la úvula, le ves las amigas, le ve todo. Ese es un Malampati grado 1, ¿no? Se le ve todo. Esa persona, lo más probable es que se va a hacer bien fácil intubarlo, ¿ya? Pero luego esto a veces se va a poner ya más difícil, ¿no? Clase 2, ya no lo veo todo completo, no veo paladar blando, faz úvula, pero ya los pilares, mira, casi no lo veo completo, ¿no? 3, veo paladar blando con la justa la base de la úvula, ya no lo veo completo, ¿no? Y abriendo la boca bien, ¿no?
Y clase 4 ya paladar blando casi no se ve del todo, ya no veo nada, no veo la uva, no veo los pilares, ¿no? De las amigas, etcétera. Entonces esa es la clasificación de Malampati. Entonces lo ideal es un Malampati 1, predice una buena intubación, pero si haces 2, un poco difícil, 3, 4, es una vía difícil. Esto también ya lo hemos visto, la descarga de Korman y Alejo. Y finalmente, entre los factores predictores, ahora hay una clasificación que se conoce como lemon, que lo asocian a lemon de limón en inglés, ¿no? Limón, lemon, ¿no? Pero miren, muchas de estas cosas las acabo de mencionar hace un momento. Look, L de look, mirar, mire cómo está el cuello, ¿no? Es un cuello corto, es obeso, tiene masas, la lengua protruye, etc., ¿no? Simplemente la visualización. Luego evaluar, esas ya son las medidas. Mida, lo que también hemos dicho, la regla de los 3, ¿no? Comienza a tomar las distancias, ¿no? De repente está con duda, le da tiempo, comienza a medir, ¿no? Y saca su línea si puede o no puede intubarlo o no, ¿no? Evaluar las medidas, ¿no? La M es el Malampati, también lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Si se ve completamente todas las estructuras de la orofaringe o no, ¿no? O de obstrucción, ¿no? Considere posibles obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Epiglotitis, hay tumores, tiene algún tramo, un hematoma, etc., ¿no? Y NEC también lo hemos mencionado, que es la movilidad del cuello, ¿no? Si es un cuello bastante móvil o no, ¿no? Inclusive te dan grados, ¿no? Tiene que ser más de 30 grados de movilidad. Y eso es lo que le dije, ¿no? Revisar todo esto es quedarse hasta la madrugada, ¿no? Lo que que más se está usando, y normalmente lo voy a mencionar, es la mascara laríngea nada más, ¿no? Luego tenemos que son supraglóticos, que es una mascarita que en vez de bar, yo siempre me voy a hacer esta comparación, es una mascarita que en vez de usted que se la ponga acá, mascarita facial, se la va a poner ¿dónde? Acá, en la glotis, encima de la glotis. Por eso se llama máscara laringe, porque va encima de la laringe, también conocido como dispositivo supraglótico, va encima de la glotis, va montadito nada más, ¿no? Y luego el resto, ¿no? Son ya intraglóticos o retroglóticos, transglóticos, etc., ¿no? Toda una serie de dispositivos que ahora han salido para manejo de vía aérea difícil, ¿no? Y solamente, como dije, me voy a enseñar la máscara laringe, que es un tubito, que es casi como un tubo endotraqueal, que en el extremo distal tiene como una mascarita. Y esta mascarita, bueno, son los tamaños, ¿ven? Cuando se introduce, ¿no? Que va a introducirse de manera curva, como se acopla por encima de la glotis. Pero sin embargo, la desventaja es que no te da una protección completa, pues, ¿no? Porque está montadito, entonces puede haber regurgitaciones, puede haber broncoaspiraciones. Y la forma de colocación es bastante difícil, y esto lo estamos haciendo también ahora en el taller. Y hemos incluido taller de máscara laringe también. A los que pertenecen a salud pueden pasar por la escuela de emergencias. Ahí está. Esto lo muestra clarito, ¿eh? Como la mascarita va montadita encima de la glotis. Se acopla nomás. Y a través de aquí se ventila. Me parece que me faltó hacer énfasis en esto. ¿Cómo lo ventilo? Acá está, ¿no? A través del extremo dictar del conector yo comienzo a ventilar con el ambu y el aire pasa a través de las ranuras de la máscara y estoy ventilando. Bien, creo que eso es todo para manejo de vía aérea. La parte de fármacos de la vía aérea la voy a pasar por alto porque la he copiado idénticamente como la tienen ustedes también en su resumen. Ahí no va a haber ninguna variación, porque más que todo es parte de farmacológica, ¿no? Tiempo de acción, vida media, dosis. Aparte va a ser un poquito árido hablarles de eso ahorita. Lo que sí quisiera hablarles más bien son dos temas finales ya, que es el dolor torácico e insuficiencia respiratoria. Para toda esta parte de que es manejo básico de vía aérea difícil y fármacos de la vía aérea, me he basado en el manual de vía aérea y también les he puesto la referencia al final en el resumen, manual de manejo de vía aérea en emergencia de Ron Ward, ¿no? que hace una revisión bastante detallada de todo lo que es vía aérea, te agarra de la parte básica, anatomía, fisiología, ¿no? Tubo endotraqueal, te hace una revisión de todos los dispositivos de vía aérea, te hace después una revisión de los fármacos y ojalá, yo creo que sí lo pueden encontrar, yo tengo la copia, pero le he visto que lo han colgado también ahora en internet, ahora con internet todo está asequible. Voy a hablarles ya de los dos últimos temas, que es el dolor torácico. Síndrome de dolor torácico en la emergencia. Lo incluí porque es una de las causas que más vienen a la emergencia
Y la verdad que esta es una de las que más preocupa, porque cada persona que viene a emergencia con dolor torácico, lo primero que te pregunta y dice, doctor, ¿no me estará dando un infarto? O si no te lo dice él, te lo dice el familiar. Es un infarto, ¿no? Y tienes que obviamente tener el mejor de los tinos para que no se te pase. Y aún así a veces se nos pasa. Prefiero incluirme. Se nos pasa, porque sí, varias veces pacientes que no tenían ni la clínica, ni la sintomatología, ni en el EKG a veces parecía que era infarto, al final salieron siendo un infarto, ¿no? Porque ya son, bueno, un poquito que se escapan del común, ¿no? Pero lo que vamos a ver acá es el estándar, ¿no? Lo que es frecuente, en verdad. Bien. Bueno, dolor torácico es todo dolor que está en la parte anterior, ¿no? Dolor torácico, en verdad. Vamos a ver la clasificación. El dolor torácico puede ser de origen hay varias clasificaciones, vamos a ver algunas. Puede ser de origen cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? También puede clasificarse con alteraciones hemodinámicas, sin alteraciones hemodinámicas, o sea, si el paciente está descompensado o no. Pero lo que me gusta es esta, según su origen, porque esta me da pie a desmenuzar lo que es el dolor torácico en verdad. Según su origen. Entonces, según su origen, primero puede ser de origen cardíaco. Pero de origen cardíaco no solamente piensen en infarto. De origen cardíaco hay toda una serie de... ¿no? Puede ser una enfermedad coronaria, puede ser enfermedad valvular, emergencia hipertensiva, que es bastante común, que viene con dolor de pecho. Pero te tomas la presión, están en 220, 240, y en verdad es una emergencia hipertensiva y no se están infartando. Solamente es una emergencia hipertensiva, ¿no? Arritmias también con regular frecuencia vienen, ¿no? Sobre todo si es taquicardia o bradicardia muy severa, también vienen por dolor de pecho, y hasta que no tomas el EKG no te das cuenta que hay un problema de arritmia. Y luego el resto ya es más infrecuente, pericarditis, derrame pericárdico, ¿no? De origen vascular, ¿no? Es bastante raro, en verdad, ¿no? Pero también viene, ¿no? Por ejemplo, el paciente que por mala fortuna viene con dolor de pecho, todo estaba normal, pero se le tomó su tomografía y felizmente que se pudo detectar que era un aneurisma de aorta, cuando teníamos el tomógrafo funcionando, pero ahora que se nos ha malogrado es más difícil hacer este diagnóstico, ¿no? Puede ser un aneurisma disecante, puede ser tromboembolismos pulmonares, etc., ¿no? De origen pleural, derrames, también es frecuente, derrames, o neumotórax también, ¿no? De origen gastrointestinal, esofagitis sobre todo, ¿no? Engaña bastante, el paciente que tiene esofagitis engaña porque justamente te da un dolor también retroexternal, ¿no? Y estos son bien frecuentes, ¿eh? Músculo esquelético, ¿no? El clásico que usted le compresiona y un dolor reproducible, ¿no? Un síndrome de Tietze, ¿no? Que no es clásico de los viejitos, ¿eh? También en joven, ¿no? Me dicen, no, el viejito no, joven también puede tener Tietze porque también tiene bastante actividad física, ¿ya? Si no es condritis puede ser muscular o neuromuscular, ¿no? Como de otro origen, ¿no? Neuralgias, etc. Y finalmente estados de ansiedad también, ¿no? Que también es bastante frecuente, ¿no? Y al final que después que usted le hace todo, recién te dice, bueno, la verdad, doctor, es que tuve un problema con fulano, recién te dicen todo su problema que motivó todo el dolor, ¿no? Después que se le ha tomado todas las pruebas. Bien, pero ¿qué nos ayuda para hacer un diagnóstico o para inducir un diagnóstico? Es el cuadro clínico, en verdad. Entonces es lo que voy a hablar ahora, el cuadro clínico. Y si es un dolor coronario típico, como debería ser típico, generalmente el dolor va a ser retroexternal. Eso es lo clásico, debe ser retroexternal. No precordial, retroexternal. ¿Sí? ¿Puede irradiarse? Sí, podría irradiarse, como posiblemente saben ustedes, ¿no? Generalmente al hombro, a la mandíbula, ¿sí? ¿No? Y generalmente el dolor va a ser de tipo opresivo. Sienten como que algo le está comprimiendo o algo le está apretando. O otras veces es un dolor que simplemente no lo pueden escribir, es un disconfort, o sea, tienen un dolor, un malestar, pero no lo pueden escribir, ¿sí? Eso es lo más común, ¿no? Puede ser súbito o no, ¿no? De repente ya tenía varios días con el dolor, ¿no? Pero justo ese día que vino a su guardia es porque ese día le ha dolido más. Pero cuando usted le saca la historia, bueno, la verdad es que tengo varios días con este dolor, pero hoy día me ha dolido más, es más intenso, ¿no? Puede ser progresivo, ¿no? Intensidad es variable, ¿no? Algunos, eso ya depende mucho del umbral del dolor, ¿no? ¿Cuánto lo califican el dolor? Del 1 al 10 dicen ustedes, ¿no? Ya 10 te dice uno, ¿no? O te dice 4, ¿no? Eso no quita la gravedad, ¿no? Factores desencadenantes, esto sí es importante, ¿no?
es clásico un dolor coronario si le dice que se desencadena con la actividad física, ¿no? Yo estoy haciendo un poquito de fuerza, ¿no? Y me viene el dolor, ¿no? Reposé y me calma, ¿no? Entonces ahí también te está induciendo, ¿no? A que es un dolor de tipo coronario. Pero si ya conocemos cómo es el dolor coronario, también deberíamos conocer cómo son los otros tipos de dolores para descartarlo, ¿no? Porque también te van a dar una serie de datos que después lo va a confundir. Entonces puede ser un dolor, por ejemplo, pericárdico, ¿no? O sea, una pericarditis. Entonces el dolor va a ser de tipo opresivo o pleurítico. El pleurítico es tipo hincada, como una punzada, algo que le hinca. Pero este dolor más bien es raramente súbito, rara vez es súbito, ¿no? Es un dolor que poco a poco se ha ido instalando, progresivo, ¿no? Luego el resto es bastante variable, la intensidad, duración, desencadenantes es bastante variable. El patrón clínico pleural generalmente ya no es un dolor ni precordial ni retroesternal, pero aún así se engloba dentro de lo que es dolor torácico. Pero generalmente la persona lo va a referir más hacia el costado, ¿no? Ahora, pero si es al costado izquierdo, puede preocupar, ¿no? Pero si es un dolor pleurítico al otro lado, ya eso te aleja bastante. Se nota que es un problema de tipo pulmonar. Pero a veces coincide que justamente es en la misma base, ¿no? Dice, me duele acá, ¿no? Y es un dolor muy intenso, ¿no? Pero si es tipo punzada y es en la base del emitórax, es un dolor de tipo pleurítico, ¿no? Generalmente puede ser asociado, por ejemplo, a un derrame pericárdico, ¿no? O a una telectasia, o a un otro problema que no sea corazón. A veces, como es pleurítico, también va asociado con tos y disnea, ¿no? El patrón de tromboembolismo también te va a dar un dolor tipo pleurítico, también igualito, confunde, es un dolor hacia el costado y de tipo punzada, o a veces isquémico, a veces puede ser también opresivo. Y generalmente va asociado con disnea, con tos, o a veces está con hemoptisis, pero sobre todo disnea, ¿no? Sobre todo disnea. El tromboembolismo sobre todo te va a venir por disnea. Ojo, cuando usted esté en la emergencia, a veces viene el dolor, viene el paciente y dice, tengo el dolor, acá en el pecho, pero luego usted lo observa y ve que eso en verdad, a veces, para el paciente puede ser lo importante, porque siente que le duele, pero cuando usted valora, va a valorar de que la persona está respirando de manera agitada o disneica. Entonces ya no va a ser más importante el dolor torácico, no va a ser un problema de repente de tipo ventilatorio. O sea, usted tiene que estar ahí bien abusado en observar al paciente, ¿no? A veces él te dice, no, me duele el pecho. Entonces, no, pero si usted ve que no está respirando o ventilando bien, para usted lo más importante ahorita es el problema ventilatorio, ¿sí? O sea, no se deje llevar tanto por el paciente tampoco, ¿no? El patrón clínico retroesofágico, la mencioné hace un momento, si es una esofagitis va a ser un dolor retroesternal y va a ser tipo quemazón, ¿no? Y generalmente él te va a decir, cuando yo tomo mi comida o de gluten, algo me está ardiendo, me fastidia, ¿no? Es una esofagitis nada más. Un patrón clínico neurológico, más bien lo va a referir como una quemazón o a veces también como una corriente o como un calor, ¿no? Siento como un calor acá, algo, ¿no? Es un dolor neurítico, ¿no? En verdad, ¿no? Aumenta con el movimiento, aumenta también con el movimiento del tórax. O con los movimientos de la caja torácica, ¿no? Ahí me pasé uno. Osteomuscular también es parecido, ¿no? Aumenta con los movimientos de la caja torácica. Articular, el de Tietze, que lo mencionamos en su momento, y el psicógeno, el atípico, ¿no? Donde a veces no solamente le duele el pecho, sino que le duele de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicarnos? Acá el consejo sería ubicarnos primeramente en el interrogatorio, ¿no? Sacarle los antecedentes, saber si esta persona tiene algún factor de riesgo. Creo que todos los conocemos factores de riesgo, ¿no? Son bien conocidos, ¿no? Persona que es hipertensa, que es diabética, que tiene problemas de hipercolesterolemia, ¿no? Que tiene una vida bastante sedentaria, son pacientes de alto riesgo, ¿no? El relato mismo del paciente, si el mismo te dice, ¿no? Yo hace tiempo tuve un problema de infarto, de angina, etc., definitivamente es de alta sospecha que está volviendo a reinfartarse, ¿no? El examen físico también es fundamental y las pruebas auxiliares sobre todo, ¿no? En el examen físico lo fundamental, ¿cuál va a ser? Las funciones vitales. Como le dije, ¿no? Algunos lo clasifican en pacientes estables o inestables, ¿no es cierto? Entonces, ver si la persona está hipotensa o hipertensa, ¿no? Manejando sus valores, ¿no? Si hay taquicardia o bradicardia en la auscultación, ¿no? Si está agitado, si tiene taquicardia, ver cómo están las funciones vitales.
Y si uno ve que estas funciones vitales están inestables, este paciente debería idealmente ser manejado en una unidad de trauma shock, ¿no? Porque ya sea si no sea infarto, sea otro motivo, es un paciente potencialmente crítico. Se va a descompensar de todas maneras. Y en el examen físico, por lo menos en la parte de la emergencia, al inicio debe ser bastante dirigido. Básicamente, cardiopulmonar, cardiovascular y respiratorio, ¿no? Ruido cardíaco, ¿no? Ritmo, la intensidad, ¿no? Si hay buena intensidad o no, están bajos de intensidad, y cómo va el patrón respiratorio, como les decía, ¿no? Y finalmente, los exámenes auxiliares. Y en los exámenes auxiliares, lo que yo debo tener siempre en la mano y que no debe demorarme solamente algunos minutos es el electrocardiograma. Cuando yo tengo un paciente que me viene con todo un patrón clínico que me parece que es coronario, y le aconsejo a ustedes mismos, no le hagan la orden y diga, no sé cómo será su hospital de ustedes, pero nosotros le hacemos la orden y diga, tómase un electrocardiograma. Y esa persona, en nuestra realidad, va con su orden de electrocardiograma y hace la cola junto con todos los que están esperando el inyectable, el endovenoso, está esperando y está con su papel. Entonces, mejor usted lo dirige y especialmente le dice a la enfermera o a la técnica, tómele el electrocardiograma a este paciente porque lo necesito ya. Entonces ya le dan prioridad al paciente, sobre todo cuando es de alta sospecha. Y bueno, esto yo creo que la mayoría de nosotros ya lo manejamos, ¿no? Ver algunas, en el electrocardiograma, algunos signos de isquemia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la lata invertida, ¿no? La elevación del ST, en caso ya de un infarto con ST elevado, ¿no? Y una Q patológica, ¿no? Que indica ya necrosis. Y finalmente yo debo todo esto corroborarlo con mi dosaje enzimático. Yo puedo tener toda la sospecha, el EKG de repente también me puede ser sospechoso, ¿no? Pero no concluyente de repente, pero al final yo debo corroborarlo con mi dosaje enzimático, ¿no? Yo le voy a pedir mis enzimas cardíacas, ¿no? Acá nosotros tenemos el CPK total, MB, a veces le podemos poder pedir mioglobina, ¿no? Pero sobre todo la troponina. Y también debemos recordar que estas enzimas cardíacas no se elevan desde el inicio que la persona tiene el dolor torácico, ¿no? Si es un dolor muy agudo, ¿no? Que tiene pocas horas de evolución, de repente las enzimas todavía van a estar bajas. Porque recuerden, por ejemplo, que la CPK-MB eleva recién entre las 3 y 6 horas. Su pico es entre 12 y 24 horas, ¿no? Y sus valores luego ya comienzan a bajar nuevamente. Entonces, si es un si es un dolor muy agudo, y las enzimas todavía están bajas y yo sigo en la idea de que podría ser importante, ese paciente yo debería retenerlo y tomarle un nuevo dosaje enzimático en 6 horas más o en el siguiente turno, ¿no? La troponina también tiene una curva enzimática, es igual, ¿no? Se eleva después de 3 a 6 horas, ¿no? Su pico entre las 12 y 16 horas. La mioglobina que les dije hace un momento suele elevarse muy precozmente, solamente 2 a 3 horas. Pero lamentablemente tiene poca especificidad. De repente me sale elevado, pero no es específico de un problema coronario agudo. Esto es lo que me digo, ¿no? Esta es nuestra realidad en la emergencia, ¿no? Viene un paciente con dolor torácico, idealmente, si alguno conoce nuestra emergencia, pasan por un triaje primero, un médico direcciona, y pongo médico entre comillas porque a veces no hay médico, a veces la direcciona solamente es la terminalista. Va al tópico de emergencia y le dice todo lo que hemos visto, ¿no? Tengo todo el relato, se puede atender en cualquiera de los tópicos de medicina y lo mandamos a tomar el EKG, que está a la vueltita del tópico, donde está el tópico de enfermería. Y como le dije, ¿no? Si es muy sospechoso, idealmente usted dirija, ¿no? Quiero este electrocardiograma ya, porque puede ser mi infarto. Y ya de repente con eso solo, ¿no? Así es pues, un EKG evidente, ¿no? Donde hay signos de isquemia, ¿no? Y sobre todo si el paciente tiene funciones vitales que están hipotenso o hipertenso, etc., está inestable, debería ser manejado en trauma shock, idealmente, ¿no? Esa es nuestra unidad de trauma shock. Y de ahí ya luego pasarlo a donde haya, ¿no? UCI, UCIN, UCI, o a veces lo transferimos a INCOR, ¿no? Pero en verdad acá lo que yo quería hacer es el esbozo de cómo se hace, digamos, el planteamiento diagnóstico de un paciente con dolor torácico en general. Hasta acá no sé si habría alguna pregunta, porque yo sé que me sigo y no interrumpo. Ya faltaría solo un último tema nomás.
que la insuficiencia respiratoria. También no podía dejar de hablar de insuficiencia respiratoria porque también es una causa que frecuentemente viene a la emergencia